lleváramos para nuestras casas, y una y otra vez quizás la voy a decir en medio de la predicación del sermón, es: si tú has creído en la gracia, tú has de sufrir por su causa. Si tú has creído en la gracia, has de sufrir por su causa. En este pasaje vemos cómo Pedro, en pocas palabras, está presentando de una manera osada y retante el evangelio de la cruz. Nos encontramos en un contexto donde Pedro y los compañeros o los apóstoles que estaban allí están frente al Sanedrín, frente a aquellos que mataron a Jesús, frente a aquellos que estaban causándoles persecución. Y claramente podemos ver cómo hay una tensión social y política, tal vez también, porque era claro que estos hombres tenían una ira por el movimiento que estaba pasando pos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay algo que está pasando ahí, lo leímos. El pueblo ha oído estas acusaciones y el pueblo también como que está jugando ahí un rol y un papel como de que están creyendo lo que Pedro y los apóstoles están diciendo, y hay cada vez más personas y más personas que se suman a este movimiento. Pero note lo que dice el versículo 31, dice: a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Yo creo que los maestros de la ley, los del Sanedrín, entendían muy bien las declaraciones que estaba dando Pedro allí. Ellos entendían que estaban diciendo que Jesús había sido exaltado, había sido igual a Dios, era Dios, y que estos hombres eran testigos de eso. Pero también estaban diciendo que el Espíritu Santo era testigo de eso. Antes de entrar como al fondo de lo que quiero que veamos juntos esta noche, quiero decir que aquí hay un primer llamado que la palabra nos hace, y es que sencillamente tú y yo estamos siendo llamados a testificar lo que el Señor ha hecho. Y testificar no es otra cosa que mostrar con nuestra vida, con la manera que vivimos, la obra del Señor en nuestras vidas. A veces nos complicamos mucho de qué manera queremos presentar el evangelio, y es sencillamente siendo testigos de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, de lo que el Señor hace y está haciendo en la vida de los que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, hagamos un alto en esta frase del versículo 32, cuando dicen: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El domingo pasado, ustedes saben que, digo yo, de una manera coincidencial, la iglesia está profundizando en hechos, y nosotros en Sin Filtros también. No nos pusimos de acuerdo, pero el pastor Efraín el domingo hacía esta pregunta y decía: ¿verdaderamente el Espíritu de Dios habita en nosotros? Yo veo por la afirmación de estos hermanos de la iglesia del primer siglo que estos hermanos estaban seguros de que lo que ellos estaban haciendo y de los pasos que estaban dando estaban siendo confirmados por el Espíritu Santo de Dios, a tal punto que en este versículo vemos cómo dice: y también el Espíritu Santo es testigo de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Es evidente que el Espíritu Santo estaba confirmando la obediencia de estos hombres, que llenos de valor y llenos de gozo estaban enfrentando este sufrimiento. Dicho esto, repito lo que inicié diciendo: si tú has creído en la gracia del Señor, tú has de sufrir, tú y yo habemos de sufrir por causa de este evangelio. Y es que sufrir por causa de este evangelio es parte de la perseverancia en la gracia de Dios. Vivimos en medio de una generación y de un mundo que escapa continuamente por el sufrimiento o el dolor. Es más, yo me atrevo a decir esto: la generación nuestra, los jóvenes de hoy, buscan formas y maneras de escapar al sufrimiento. Yo trabajo en una empresa que hay mucho personal joven, y
algunos de ellos usted los ve profesionales, lo que sea, y ellos por escapar de sus realidades de sufrimiento cotidianas, meten drogas, meten hongos. ¿Has visto, conoces a alguien que por escapar del sufrimiento semana tras semana está metido en el alcohol, por ejemplo? Hay un sinnúmero de cosas que en esta generación pasan, en la cual estamos huyendo de poder experimentar dolor y sufrimiento en nuestras vidas. La gente está dispuesta a pagar. Mire, hay una corta historia que voy a decir. Hay una historia de dos gemelos bélgicos que nacieron ciegos, pero ellos, jóvenes, empezaron a sufrir de sordera. Y ellos, por evitarse el dolor, pues digamos que empezó a pasarles eso, pero no había nada digamos físicamente otra limitación, pero ellos, por evitarse eso, fueron a aplicarse la eutanasia, ambos. Y dice la historia que estas personas fueron, se lo programaron, se despidieron de la familia, se tomaron un café y se aplicaron la inyección de la eutanasia. Entonces, ¿por qué traigo esa historia? Imagínense lo que el ser humano está dispuesto a hacer por huir del sufrimiento y del dolor. ¿Hasta qué punto o qué cosas haríamos nosotros por huir del sufrimiento y del dolor? Yo creo que nuestra generación no valora los beneficios del dolor y del quebrantamiento. El salmista dice así: fue bueno para mí ser afligido. Y vivimos en una sociedad donde el sufrimiento lo vemos como una maldición, pero en cambio el vivir bien lo vemos como una bendición. Pero a la luz de la palabra, el sufrimiento es algo normal. A partir de Génesis 3 en adelante, el sufrimiento es algo que está concebido, es algo que es como una línea que se atraviesa a lo largo de toda la palabra. Una y otra vez vemos como hombres de la fe, hombres que están registrados en la palabra del Señor, sufrieron. Y yo creo una cosa, como los hermanos del primer siglo, que es lo que estábamos viendo: si verdaderamente hemos abrazado la causa de Cristo, si verdaderamente tú te consideras cristiano, hijo de Dios, entonces vamos a sufrir, vas a sufrir. Pero ojo, aquí no caben todos los tipos de sufrimiento. Puntualmente estamos hablando de un sufrimiento a causa de obedecer al Señor, un sufrimiento a causa de seguir al Señor. No es un sufrimiento a causa de nuestros pecados o como consecuencia de haber hecho algo malo, porque en ese caso no sería un sufrimiento, sino más bien una disciplina de parte del Señor. Hablamos de el sufrimiento como un resultado de haber obedecido al Señor. Entonces, enfoquémonos en esa clase de sufrimiento, que es lo que estamos revisando en esta noche, o es lo que estaban experimentando estos hermanos del primer siglo. Yo quiero tomar como unas frases, no son tesis, sino como frases o cosas que Chucho son realmente como 15, pero no voy a leerlas todas, pues. Pero son como unas ideas que claramente se pueden ver en este pasaje que acabamos de revisar. Mire esto, para hablar del contexto del sufrimiento. Los apóstoles fueron amenazados y castigados por enseñar a Jesús, pero continuaban proclamando el mensaje sin miedo a las consecuencias. Segundo, Pedro y los demás apóstoles fueron liberados de la prisión por un milagro divino, y en lugar de huir, ellos regresaron a la sinagoga y continuaron predicando una y otra vez. Los apóstoles fueron arrestados de nuevo, pero permanecían fieles a su testimonio y no negaron su fe en Cristo. Los apóstoles fueron azotados, pero no dejaron de proclamar el mensaje de Jesús
y se regocijaban y se consideraban dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y leo este último: los apóstoles demostraron valentía y coraje al enfrentarse a la oposición y a la persecución, y no se dejaron intimidar por aquellos que trataban de detener su misión. Es evidente, amigo, hermano, joven, que estos hermanos estaban enfrentando con valentía el sufrimiento que estaban viviendo. Pero yo quiero hacer énfasis en 3 cosas. La primera de ellas es la ira del Sanedrín. La segunda de ellas es el consejo que Gamaliel da y es aceptado. Y la última y la tercera sería la cosmovisión de que los apóstoles tenían con relación a lo que era el sufrimiento. Quizás en esta tercera es donde me quiero como esforzar por mostrar muchas más cosas que hemos aprendido a la luz de la palabra. Pero empecemos por la primera. ¿No les parece a ustedes que esta ira que tiene el Sanedrín es una ira un poco descabellada, un poco loca? Noten lo que dice el versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Aquí la pregunta es: ¿qué clase de ira tenían estas personas que querían matarlos? Tal vez conoces a alguien que por ira ha querido matar a otra persona. ¿Qué tenían estos hombres en el corazón? Que aunque conocían la ley, estaban pensando en quitar todo lo que les estorbaba a costa de lo que fuera. Yo creo que el Sanedrín estaba pensando: si los matamos a estos, matamos el movimiento. Pero yo creo que lo que perdieron de vista ellos era que habían matado a la cabeza del movimiento días atrás, tiempo atrás, y eso no había parado allí. Querían desaparecer la evidencia, querían quitarlos del camino. Pero uno, cuando lee la palabra, tiende como a decir: esa gente del Sanedrín. ¿Sí o no? Como, uy, eso no, bueno, no, eso pues inconcebible. Yo matar a una persona, inconcebible. Y yo digo ahí, hagamos un alto en el camino y pensemos algo. Bien lo dijo Pablo: el que esté firme, mire que no caiga. Hay iras en el ser humano que se vuelven irracionales. Y en casi todos los escenarios de ira, las razones están centradas en el ego, centradas en sí misma. Yo creo que el pecado del hombre es evidente desde que nace. Pero también creo que cualquier ira de un ser humano es incapaz de detener la predicación del evangelio. El Sanedrín estuvo en contra de la propagación del evangelio. Estuvieron en contra de la iglesia del primer siglo. Yo veo también que el problema era que ellos, cada vez que querían quitar a alguien del medio, más personas se unían al medio. Y había un mártir y Dios levantaba otra persona. Y había un mártir y Dios levantaba otra persona. Y así, a través de la historia. Pensemos por un segundo la iglesia en China. Perseguida, escondida, subterránea. Y se cree que es la iglesia más grande del mundo. La que ha crecido mucho más en estos últimos tiempos. ¿Qué clase de ira tenían estos hombres que estaban dispuestos a matar? Yo ahí me hice esta pregunta: ¿cómo estoy actuando yo? ¿Cierto? No podemos caer en el pecado de decir como esa gente, no. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, uno dice: ¿qué cosas yo he actuado que uno dice que es esta locura? Usted no, pues no le ha pasado. Yo así iba a decir: a mí hay cosas que a veces que un pastor ha predicado
de otra iglesia, no, que uno dice como, qué cosa tan maluquita eso que dijo, no, como que me cayó. Como que uno quisiera como que esas cosas no se las dijeran a uno. Y yo creo que por ahí se está mezclando, pues uno no está con la intención de matar, pero qué cosas se están fabricando en el corazón humano y en el corazón pecaminoso del hombre, que uno como que sí está teniendo como una rabia, una ira contra otros. Segundo, el consejo de Gamaliel aceptado. El versículo 34 dice, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetados por todo en el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran a los apóstoles. Y ya lo hemos leído. Viene y dice, yo creo que es mejor que ustedes no se metan con esta gente. Si esto es de Dios, va a perseverar. Si no, eso mismo va a acabarse. Pero ustedes no se metan a destruir a nadie. Gamaliel era un respetado rabino que se dice que fue el maestro de Pablo. Y al parecer en este momento está ofreciendo un consejo que es como salomónico, ¿no? Esto no va a perseverar si no es de Dios. Evidentemente también este maestro era respetado por los judíos y pues su voz era escuchada por el Sanedrín. Pero noten algo, parece un consejo sabio, pero no es tan sabio. Y voy a decir por qué. No siempre pasa, espero no enredarme en este pedazo, no siempre pasa que las cosas de Dios continúan su ciclo normal. Explico algo. Cuando, por ejemplo, un misionero que fue a campo misionero con el objetivo de predicarle a esa tribu y en esa tribu muere sin haber alcanzado a ninguna persona. Ahí estamos diciendo, eso era algo de Dios, porque claro, el Señor quería que estas personas conocieran el evangelio y que se les predicara, pero murieron, entonces se detuvo. Y por el otro lado, no podríamos decir que todo lo que crece y todo lo que avanza es porque es de parte de Dios, porque entonces, por ejemplo, el Islam, que ha crecido, que se ha expandido, ¿es de Dios? La verdad es que no siempre funciona así. No todo lo que es de Dios permanece en el tiempo y no todo lo que no es de Dios muere. Sin embargo, Dios usa este consejo que es aceptado para respaldar su obra y para demostrar una vez más que Él había llenado su pueblo con el poder del Espíritu Santo para sobrellevar y pasar estas cosas. Tercero, la cosmovisión que los apóstoles tenían con relación al sufrimiento. Note el versículo 41, creo que esto es asombroso. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Los teólogos dicen que cuando aquí la palabra se refiere a que los azotaron, al parecer fueron 39 azotes para cada uno. Y lo extraordinario que está ocurriendo acá es que ellos salen gozosos, maravillados y regocijándose a pesar de su afrenta, a pesar de esto. Pero también note una cosa que está pasando. Este mismo Pedro es el Pedro que antes de que Jesús fuera a la cruz lo había negado. Entonces aquí hay un evidente cambio. Lo que antes era como un deshonor y era un motivo para escondernos, decir que era seguidor de Jesús, en este momento asombrosamente se convierte en un privilegio y además en un honor que imparte gozo, que causa gozo y alegría. Y no hay otra explicación que esta, amigos y hermanos. Lo que significa para estos hermanos es que ellos en verdad estaban viviendo y practicando lo que habían escuchado de Jesús.
después de de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, ellos están experimentando lo que Él dijo antes, que era que los iba a guiar a toda verdad. Entonces, ¿qué están viviendo? ¿Qué están experimentando en carne propia? ¿Cuál verdad? La verdad que ellos habían escuchado de Jesús. Es como, en otras palabras es esto, es como que aquí nos predican todos los viernes, todos los domingos, semana tras semana, pero que nosotros estemos viviendo y experimentando estas verdades que se nos están predicando y que estamos escuchando. Es evidente que estos hermanos pasaron de la teoría a la práctica. Es el mismo Pedro, vuelvo y digo esta parte, es el mismo Pedro que había negado al Señor 3 veces y que se había como asustado y se había escondido y había huido de decir que era seguidor de Cristo, el que ahora, después de la muerte y la resurrección de Jesús, está diciendo: aquí estoy yo y estoy dispuesto a morir por Cristo, por causa del Señor. Y ustedes fueron los que lo mataron. Acompáñenme un momento a Juan 15, 18, 20, porfa. Juan 15, vamos a ver si esto... Juan 15, 18, 20. Escuche las palabras de Jesús. Juan 15, 18, 20 dice así: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Note el versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Ojo pues, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Repito esta parte: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. De manera que Cristo ya había dicho que íbamos a sufrir, que iban a ser perseguidos. Y lo extraordinario acá es que con la venida del Espíritu Santo, esta iglesia, tú y yo, estaríamos capacitados por Dios para sobrepasar cualquier circunstancia difícil, dolorosa y de sufrimiento que ha de experimentar o que debemos de pasar en nuestra vida. Eso también hace parte de la soberanía de Dios. La gracia de Dios es la habilidad que Dios te da y me da para atravesar cualquier experiencia en la vida que tengas que afrontar, por más dolorosa que sea, por más grande que sea el sufrimiento. Dios ha prometido con su gracia que te va a sostener, que te va a sustentar. Algunas cosas que pensar. Panky ahorita me hizo esta pregunta y yo la tenía ya como pensadita. Y me dijo esto: ¿y si alguien dice que no está sufriendo a causa del evangelio? Bueno, ahora voy a hacer esta pregunta, la misma pero de otra manera. ¿Estás actualmente sufriendo por causa del evangelio? Si la respuesta es que no, preocúpate. Preocúpate. Es claro que hoy nosotros, al salir de Sin Filtro, al salir de la iglesia, no nos van a apedrear, no nos van a perseguir, nos van a matar. Pero hoy en día, como iglesia, vivimos otro tipo de persecución. ¿Has visto la presión que sentimos, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad? Cuando dices que eres cristiano y dicen: ese mojigato, ese bobo, ese tal cosa. O simplemente cuando tenemos que enfrentar una decisión complicada, donde tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, que tenemos valores. Y uno está ahí como: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hago lo que mi jefe dice aunque eso no está correcto? ¿Cómo está siendo perseguida la iglesia hoy? ¿Cómo estás siendo perseguido en tu universidad? ¿Cómo está siendo perseguido
en tu trabajo. Mire, yo dije hace un momento sobre la iglesia en China, pero voy a hablar de dos iglesias más, la iglesia en Cuba y la iglesia en Venezuela. Ustedes han notado que a pesar de la persecución y a pesar de lo que está pasando con estos hermanos, la iglesia no ha diezmado, o sea, no se ha menguado, la iglesia antes ha crecido y se ha expandido. Una pequeña historia de Cuba. Hace un tiempo atrás, bueno, acá en la Semana Misionera vinieron unos hermanos de Cuba, pero yo tuve el privilegio de conocer a algunos más en la Sierra Nevada. Y es impresionante la fuerza misionera enviada a otros lugares de Cuba y lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Porque hay algo especial que sucede cuando estamos viviendo momentos de sufrimiento y de dolor. Es como que nos aferramos a Dios y entendemos completamente que dependemos de Dios. Hace unos años atrás yo fui a Venezuela y en ese momento había como restricciones para llevar, bueno, no sé, creo que ahorita también puede ser que pasen cosas en la frontera, pero en ese momento estaba como muy complicado el tema de pasar medicamentos y bienes y cosas. Y en el estuche de la guitarra y dentro de la guitarra llevamos medicamentos y llevamos jabones y todo. Cuando llegamos allá, los hermanos recibieron esos medicamentos y esos jabones con una alegría inmensa y con un amor desbordante y con un agradecimiento increíble. Pero ellos no me preguntaron a mí, hermano, ¿de qué marca es el jabón? ¿De Protex o de qué? ¿O de qué marca son los medicamentos? Estos no, como que de este laboratorio no me sirven. Ustedes no notan que cuando uno está como en una zona de confort contrario al sufrimiento del dolor, uno como que, perdón esta palabra que voy a usar, pero como que se enchoncha en bobadas. Como que la comodidad hace que uno piense tonterías y no tomamos como con relevancia las cosas del Señor y lo que estamos haciendo en nuestra vida. Como, ¿cuál es tu mayor sufrimiento? No, pues es que estoy tan preocupado porque no sé si después de Sin Filtros yo voy a ir a People Pizza o a McDonald's. Como que cuando tú estás en un estado de comodidad, como que haces unas cosas que uno dice, no has entendido lo que es. Pero en cambio cuando estás en una posición donde estás sufriendo, donde estás teniendo encima opresión, donde estás teniendo dificultades, la perspectiva cambia. Y estos hermanos tenían una perspectiva totalmente diferente. Estos hermanos estaban enfocados realmente en lo que era. Mire, hay una cosa que pasa y es que nosotros quisiéramos experimentar la victoria de Jesús el día domingo y la celebramos y aleluya y todo eso. Pero para haber llegado a esa victoria, ¿qué pasó? ¿Hubo dolor el viernes? No. Fue a la cruz. Estos apóstoles dijeron, el que creíamos que era el Hijo está muriendo y no entendían el plan, pero pasaron dolor y sufrimiento. Y el domingo estábamos celebrando la resurrección. Queremos a veces al Cristo resucitado, pero sin pasar por la crucifixión. Hermanos, cuando nosotros entendemos el valor del sufrimiento y del dolor, aprendemos en los momentos difíciles a depender de Dios, a depender completamente de Dios. Piensen en algo más, la vida de los mártires. ¿Alguno ha leído biografía de mártires? No. Bueno, más adelante yo creo que en Hechos, capítulo 7 está cómo Esteban muere como mártir. Y en estos días estábamos estudiándolo con el equipo. Mejor dicho, vamos por favor a Hechos 7. Un momentico. Hechos 7, capítulo 54, donde dice que es el martirio de Esteban. Dice lo siguiente: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Más adelante dice que, cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿No les parece como muy glorioso y muy extraordinario la manera en que este hombre está muriendo? Noten este detalle: Jesús estaba de pie a la diestra de Dios Padre. Generalmente uno escucha a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, entiende lo que significa eso. Jesús estaba de pie viendo cómo éste está dando la vida por él. Hay una cosa extraordinaria que solo la gracia de Dios da para sostener a estos hombres que han sido mártires y han muerto por causa del Evangelio. ¿O cómo explicas que este hombre está diciendo: no tengas en cuenta lo que estos hombres están haciendo contra mí? ¿O cómo explicas que Esteban, muriendo, padeciendo dolor, está viendo la gloria de Dios, experimentando la gloria de Dios, invocando el nombre del Señor? Es en las peores circunstancias donde la gracia de Dios está para sostenernos y hacernos perseverar. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me parece que este momento en Hechos es un momento glorioso. Una y otra vez leo este pasaje y no me canso de ver lo increíble y lo glorioso que es cómo al una persona estar dando su vida por Cristo, Cristo es glorificado y exaltado. Si hay algo que pruebe nuestra fe de que es genuina, es cuando Dios permite que caiga una presión en tu vida, un dolor, un sufrimiento, y ese sufrimiento como que parece que nos quiere mover y nos quiere hacer dudar de nuestras creencias. Pero por su gracia nosotros permanecemos en Él. ¿Sí les ha pasado eso o no? Como que cuando estás decidido a ser un testigo fiel del Señor, pasan un montón de circunstancias difíciles y complejas en esa semana que te quieren apabullar, pero solo el poder del Señor puede sostenernos. Hermanos, lo que está pasando en estos capítulos que hemos leído, en estos versículos que hemos leído, es que estamos viendo cómo la iglesia está testificando de una forma, de una manera que el mundo no puede comprender. Y yo creo que esta es una gran invitación a que nosotros confiemos en su gracia y vivamos siendo testigos que, a pesar de que hay tribulaciones o angustias o dolor en nuestras vidas, nosotros podemos estar experimentando la paz y la gracia del Señor en nuestra vida. Hermanos, necesitamos adoptar esta nueva cosmovisión que está teniendo la iglesia del primer siglo. Y eso lo que implica es que ellos habían entendido que la prueba y el sufrimiento no era algo que los iba a coger por sorpresa. Es decir, lo que estos hermanos están entendiendo es que las dificultades no era algo extraño. Todo lo contrario, las dificultades y el sufrimiento tenía que ser algo esperado por ellos. Después de esto que hemos escuchado y que hemos aprendido juntos esta noche en la palabra, no nos puede parecer extraño que estemos sufriendo a causa del Evangelio, a causa de Cristo, de seguir a Cristo. Olvidémonos de esa idea de que no es justo que me esté pasando esto a mí. No, es que mira este sufrimiento tan grande, no es justo. Escuche esto: no hay nadie más justo que Jesús y terminó clavado en una cruz. Recuerden lo que acabamos de leer en Juan. Somos siervos del Señor y el Señor sufrió. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por sufrimiento? Estos hermanos
tenían y estaban experimentando una orientación vertical y una relación tan clara con el Señor que les permitía actuar de una manera correcta, si me puedo hacer entender, como de manera horizontal. Es decir, su relación vertical con el Señor y con el Espíritu Santo era una cosa que estaba encaminada en lo correcto, que les permitía a ellos caminar en obediencia y vivir en su gracia. Y ellos sabían muy bien que esa leve y pasajera tribulación era momentánea. Esa leve y pasajera tribulación es momentánea. Cuando tú y yo tenemos la mirada puesta en Cristo, cuando tú y yo tenemos la mirada puesta en lo eterno, entendemos que este paso aquí por la vida es momentáneo. No importa el grado de sufrimiento, el grado de dolor que estés experimentando en tu vida. Pon tu mirada, pon tus ojos en Cristo. Pídele al Espíritu Santo, como estos hermanos del primer siglo, que podamos experimentar el poder de testificar a Cristo y ser valientes y gozarnos en las dificultades, gozarnos en el sufrimiento. Pidámosle al Señor esta noche que nos dé la valentía de no dudar de lo que creemos en momentos difíciles. Termino con este pasaje, Filipenses 1:29. Y si con este pasaje no salimos convencidos de que el Señor nos llamó a sufrir, entonces me rindo. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir en Él. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se nos ha dado la gracia, y eso incluye que podamos creer en Jesús. Eso es genial, ¿no? Yo creo en Jesús y yo adoro a Jesús y qué chévere y tal, y soy seguidor de Jesús. Pero también se nos está diciendo que también se nos dio el sufrir por Él. Ustedes han ido como, o saben de esos paquetes de resort, que uno no, o sea, como que uno no puede soltar una cosa con la otra, sino si usted recibió la cama, pues también tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a las piscinas de ahí, de ese resort, lo que sea. Esto parece ser aquí en este pasaje que es como un paquete que va todo incluido, es decir, eres seguidor del Señor, has recibido la gracia del Señor, la gracia para creer, pero también para sufrir. Estas dos cosas van juntas y no podemos caer como en los errores de este tiempo de querer vivir una vida que, ustedes saben, tantas cosas idealizadas por redes y un montón de cosas como si nadie sufriera ni pasara dificultades. Eso no está reflejando lo que dice la palabra de Dios acerca del verdadero creyente, del verdadero joven que sigue a Jesús. Eso lo único que está haciendo es alimentando tu ego y el mío. Lo único que está haciendo es desenfocándonos de realmente lo que el Señor quiere que hagamos. Hawaii.